Muy buenas a todos, seguimos con la poda. En este caso estamos recuperando la finca esta que os pondré ahora más adelante. Y como siempre hacemos, adaptación de volumen de copa, mejora de la relación hoja-madera y muy importante en esta finca, adaptación a la recolección. Os lo cuento en este vídeo. Aquí estamos en este olivar, que estamos en recuperación, es olivar picual, ecológico. Esto está en regadío, con goma aquí en el medio. Está 10×10 al trebolillo. Llevamos trabajando aquí por aproximadamente unos 6 meses más o menos. Tratamientos foliares todavía no tiene ninguno porque hoy estamos a 3 de marzo del año 2025. No se ha dado todavía tratamiento porque estamos liados podando y eso y no nos ha dado tiempo, ¿vale? Pero pronto empezaremos. Este olivar ya le ha cambiado un poquito el pelaje. Ya ha dejado de estar amarillo a por lo menos estar verde. Hay bastante daño de la recolección. Aquí lo que se hizo fue un tratamiento en otoño, básicamente, de lo que es medidas de cuidado del olivar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos olivos con 3 pies, olivos que llevan un par de años sin tocarse de limpia. Fijaros que las ramas viejas, fijaros que bien saltan con el vibro. Olivos que ya están encabezados en condiciones de podas anteriores, que no tienen nada que ver con nosotros, que están muy bien hechas, pero están sucias. Y estos olivos, pues la verdad es que están enramonados y no tienen tanto daño como las ramas viejas. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es adaptación a la recolección mecanizada en primera instancia para paraguas de boca ancha, con lo cual estamos quitando uno de los 3 pies. Hay olivos que tienen 4 pies y le estamos quitando 2 pies para dejarlos a olivos de 2 pies. Estamos intentando que el paraguas siempre trabaja de abajo arriba, estamos intentando que los 2 pies se queden mirando hacia abajo, para que nosotros podamos pues enfocarlo mejor con el paraguas y cogerlo mucho mejor. Entonces, estamos reduciendo el volumen de copa mediante la reducción del número de pies. Decía otro día un compañero que es al olivo que enseñamos podando que le hubiese estado mejor si hubiésemos quitado un pie. En esa finca la propiedad no quería quitar pies. En esta finca la propiedad pues está haciendo caso de lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo es primero reducir el número de pies, después limpiar el olivo. Y luego, en caso de ser necesario, pues se le está echando algún corte de vida si fuera necesario, ¿vale? Os lo muestro un poquito más adelante, ya me voy a salir de aquí, de estos olivos que están sin podar, para que veáis cómo quedan podados. Mirad, por ejemplo, este olivo, lo que se ha hecho ha sido elegir las 2 patas más derechas, y si puede ser que nos pille de abajo arriba. Se ha escamochado esta, para que luego venga el leñero a quitarla, y se ha limpiado los centros. ¿Veis? Se le han quitado unos chupones, se ha dejado más o menos suciedad por dentro para poder evitar que las ramas se quemen. ¿Veis? Por ejemplo, este olivo. Este olivo las patas las tiene bastante separadas, pero bueno, se podría coger también por un lado y por otro, incluso con paraguas de un pie. Se ha quitado aquella pata que es la más tendida, se han dejado estas 2 más rectas, se ha limpiado un poco y se ha quedado por lo más vestido posible y preparado para la recolección y para la poda, ¿no? Ya los próximos años, por supuesto. Aquí lo mismo, ¿veis? Estas 2 patas se han dejado, que están las más juntas, para que entre el paraguas bien aquí. Fijaros cómo está el olivo de reventado, pero bueno, algunas veces hay que podar lo que hay, no lo que uno quiere. Se ha quitado la pata que estorba y se ha dejado el olivo lo más vestido posible. En este caso la mayoría de olivos no llevan corte de vida porque no son necesarios. Simplemente lo que estamos haciendo es limpiar, y con quitar una pata o 2 patas en algún caso, por ejemplo este olivo tiene 2 patas fuera, pues es más que suficiente.